¿Cómo está el panorama? ¿Cómo se trabaja, Silvia, en estos tiempos complejos, que no son nuevos, claramente, pero que se agudizan en el conflicto? ¿Cómo se labura desde la rama sociocomunitaria? Qué lindas preguntas. Y es complicado a la hora de trabajarlo, ¿no? Porque no son problemáticas diferentes, estadísticas diferentes, que tenés que saber transmitirla y en qué punto. Porque no todo el tiempo hablamos de problemáticas de alimentos. Surge la problemática de salud, la problemática de género, la problemática habitacional, que hoy nos está atravesando un panorama bastante importante y complicado. ¿Por qué? Y porque la economía desde diciembre es como que nos está atravesando a un punto de que cada vez llegan más personas con distintas problemáticas a los espacios sociocomunitarios en diferentes pedidos de ayuda. Es como siempre decimos, no solamente es una vianda, una merienda. Que creció muchísimo y sigue creciendo y va a seguir creciendo al panorama que vamos. Eso es lo que observan. Pero además de esa problemática que tiene que ver con lo más básico, sí, un plato de comida en la mesa de la familia, cuestiones de vivienda, ¿por qué? Alquileres, conflictos, aumentos. El aumento de alquiler este último tiempo tuvo un nivel superior, del cual el vecino que antes se sostenía con un alquiler de, no sé, no alquilé nunca, ¿no? Pero de 80.000 pesos, hoy ese alquiler está al triple. Y las condiciones para alquilar te piden muchísima cantidad de requisitos, de cual el vecino no lo puede sostener. Porque si nos ponemos a hablar del panorama económico, también nos lleva a la situación de que hay varios vecinos que perdieron su laburo a raíz de todo esto. Y sostener el día a día es complicado. ¿Se alquila mucho en el bloque de Los Santos? Sí. Muchas familias de bajos recursos hoy en situación de alquileres urgentes, que no los conseguís tampoco de un día para otro, porque no hay. Los pocos que surgen ya están habitados. Y llegan a los distintos espacios comunitarios con esa problemática. Sí, llegan a los distintos espacios nuestros a transcurrir estas problemáticas que a raíz de todo esto la trabajan con sus trabajadoras sociales correspondientes, pero no alcanza. Es como que van a la trabajadora social, pero vuelven hacia nosotras porque quizás tenemos otro panorama de poder buscar esa ayuda para que el vecino se encuentre hoy contenido. María José, este tipo de situaciones, de crisis muy sostenidas en el tiempo, incluso pandemia mediante, y más acá con esta agudización, sin dudas, por la espiral inflacionaria y demás, explota por distintos lugares. ¿Por dónde crees que más se materializan las consecuencias? Creo que esto que planteaba Silvia tiene que ver con, bueno, esto, la miseria planificada del Estado Nacional, digo, la baja de la posibilidad de trabajo, el aumento de la pobreza, el aumento de la falta de alimentos, la quita de subsidios, la falta de obra pública en los barrios populares, son terreno fértil para el aumento de la violencia, para el aumento del consumo, y obviamente Luján no está exento de eso. Vemos un crecimiento de situaciones de violencia, de mucho más falta de estructuras que sostengan la vida de las personas, y ante eso la solidaridad y la comunidad organizada de las compañeras que sostienen los espacios comunitarios, que hacen vida en el territorio, son una estrategia fundamental para paliar la situación, pero sí, sin dudas, esto, la falta de alimentos, la falta de trabajo, la quita de subsidios, la imposibilidad de acceder a un alquiler, la imposibilidad de acceder a un trabajo que pueda garantizar la vida material de una familia, lleva a que haya mucho más violencia, que haya
que sea un terreno fértil para el consumo en los barrios populares, para el narcotráfico en los barrios populares, y vemos con mucha preocupación la situación porque viene acrecentándose, porque obviamente Luján no está exento de la situación nacional, no está exento de lo que viene pasando, y obviamente ante eso la organización popular, la organización social es para nosotros una estrategia fundamental para planificar la modificación de esa realidad, y también entendemos que las políticas públicas para estas problemáticas que surgen tienen que ser planificadas, pensadas con las organizaciones sociales, con las compañeras y compañeros que hacen vida en esos territorios. Es fundamental pensar eso, algo de eso venimos ensayando con el Estado municipal también, pensar estrategias de conjunto, de políticas públicas que garanticen una transformación de esa realidad, pero obviamente tiene limitaciones ante la situación del Estado Nacional, que y lo entendemos nosotros y nosotras, tiene que ver con una decisión política, digamos, la falta de alimento en los comedores. Las compañeras pueden decir que aumentó muchísimo la gente que accede y que va a buscar un plato de comida, pero no así, no llegan los alimentos de nación, es una disputa pública que está surgiendo, y bueno, esos todos son terrenos fértiles para el crecimiento de la violencia y el narcotráfico en los territorios. María José, siempre me hace un poco de ruido, porque creo que tiene su costado cierto, pero su costado también estigmatizante, esto de, bueno, si la crisis se profundiza, si aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia, como si los pobres no salieran a pelearla. La mayoría de los sectores empobrecidos se levantan todas las mañanas a buscar el mango, cada vez les cuesta más, pero tiran del carro hacia adelante. Entonces, decir, aumenta la pobreza, aumentan los robos, me parece que tiene un costado de verdad, porque la desesperación a veces te lleva a hacer cosas indebidas. Ocurre, pero no caben dudas que también penetran más estas posibilidades a quienes no ven un futuro en, por ejemplo, bueno, ser el dealer del barrio o de la manzana. Sí, ahí yo creo que en nuestras prácticas cotidianas, las de las compañeras en los comedores, por eso Silvia traía esto de, bueno, no solo nos centramos en dar un plato de comida, los espacios comunitarios de los que formamos parte, las políticas públicas que pensamos, tienen que ver con disputarle los pibes al narcotráfico, y eso significa brindarles propuestas, digo, generar un proyecto de vida para esos pibes, para esas pibas, brindar oportunidades, que existan en los territorios en los que estamos, posibilidades, clubes, escuelas, talleres, posibilidades, oficios como el Centro de Formación Profesional, digo, brindar un abanico de posibilidades que no estuvo y que muchas veces aparece para ser punitivo. Después también sí hay mucho del sentido común en ese discurso de, bueno, ante esta situación hay más delincuencia como si fuera la única, o como si fuera la única realidad posible. Es real que sucede, pero también es real que muchos y muchas de las pibas, de las personas que viven, inventan su trabajo. De hecho, nosotros somos parte del movimiento de trabajadores excluidos y excluidas, y los compañeros se inventaron el trabajo para vivir, inventaron la economía popular, y eso existe, teje redes, y también son en los barrios populares en donde se gestan las mayores experiencias de solidaridad para enfrentar la crisis. Las compañeras armaron el festejo del Día del Niño, donde asistieron muchísimos niños, entonces se gestan situaciones de solidaridad. Obviamente hay situaciones relacionadas con la delincuencia, con el robo y demás, con el consumo, y eso tiene que ver también, muchas veces está arraigado con el consumo. Por eso también para nosotros es muy importante la disputa a esos pibes y esas pibas, al narcotráfico, al consumo, a la venta, porque tiene que ver con ofrecerles oportunidades, y la pelea de la política pública tiene que ver con eso, con ofrecer que la única opción del Estado no puede ser la opción punitiva a esos pibes y esas pibas, y la única salida no puede ser el soldadito de un narco. Entonces existen las compañeras haciendo vida en el territorio para ofrecer otras posibilidades, para crecer y sobre todo para transformar esos sueños de esos pibes y esas pibas que tienen el deseo de transformar su vida, pero que muchas veces esas posibilidades no existen. También ¿Cómo viene esa pelea, María José, si tuvieses que ponerla en una balanza?
está muy equilibrada para el lado del mal, o se van ganando microbatallas diarias y se puede revertir, contener, transformar algunas cuestiones? Creo que en el hacer cotidiano vamos dando batallas que son muy importantes. Las compañeras en el armado social van dando batallas enormes. La realidad es que si no estuvieran las compañeras que hacen vida en el territorio, si no estuviera el trabajo sociocomunitario, si no estuvieran los espacios de contención para los consumos problemáticos, si no estuvieran las canchas de fútbol en los barrios, si no estuvieran los clubes, la realidad sería otra, y eso hay que reconocerlo. Sí creo que tenemos que generar políticas públicas planificadas para pensar opciones y construir realmente recursos y materialidad para que existan opciones en los barrios, y ese es un desafío que tenemos, que lo venimos pensando entre distintas organizaciones sociales y el Estado municipal, pero como te decía antes, obviamente el terreno desde diciembre y desde la miseria planificada de este gobierno nacional hace que la batalla sea mucho más difícil, porque hoy lo que estamos discutiendo es un plato de comida. Entonces, cuando vos estás discutiendo un plato de comida, discutir sueños, proyectos, talleres, propuestas laborales para los pibes y las pibas, es un horizonte un poquito más lejos, que obviamente seguimos construyendo y pensando estrategias, pero hoy la discusión y la batalla es porque los pibes tengan para comer. Se retrocede varios casilleros, entiendo, en ese sentido. Silvia, hablando de que los pibes fundamentalmente tengan para comer, ¿cuántos dispositivos en el bloque de Los Santos están funcionando hoy, al menos en cuanto desplegas tu tarea junto a otras, fundamentalmente compañeras, ¿no? Aunque debe haber seguramente compañeros también. ¿Y qué movimiento vienen teniendo? ¿Y cómo se sostienen ante el cero envío del Estado Nacional por parte de los alimentos? Y hoy en el bloque Los Santos específicamente hay... tenemos 3 dispositivos de comedores y uno que es deportivo, donde alrededor de cada dispositivo tiene en el diario, no sé, 6 compañeras como máximo decir, porque también estamos a raíz de que el gobierno sacó el potencial trabajo, volver al trabajo, acompañamiento social. Es como que ahí fuimos perdiendo compañeras que lleven a cabo las distintas tareas que veníamos cumpliendo. ¿Y por qué motivo? Porque esa compañera sale a buscarse su mango por otro lado para poder también llevar su plato de comida a su casa, o sostener su alquiler, o la medicación, que hoy es un problema también. Sí, que ese potenciar trabajo, esa asistencia, sí, lejos está de poder cubrir demasiado, y está pero te da un super mínimo, que además, claro, congelado está congelado de diciembre con 78.000 pesos, que hoy 78.000 pesos es 2 comidas, 3 comidas para una familia tipo normal, diríamos, no sé. Y ese recorte, no solo el congelamiento, sino la baja de personas que eran alcanzadas por el programa, hacen que compañeras, bueno, den un paso al costado en este trabajo cotidiano. Exactamente. Y son muy pocas las compañeras que hoy estamos llevando esta apuesta de seguir apostando a que el barrio siga creciendo, pero día a día se nota el cariño también y el corazón que dejan, porque es súper importante no perder esto. Trabajamos se hace viandas para 365 personas diarias, ¿no? ¿Entre los 3 dispositivos? Cada dispositivo. ¿Cada uno? Cada dispositivo. Tenemos el comedor y merendero Los Pibes del Barrio San Jorge, que cocina martes y jueves, merienda lunes y miércoles. Tenemos el comedor El Ángel de la Bicicleta, que cocina lunes y sábado, y después 2 días de merienda también. Y tenemos Los Peques, que está en el barrio La Loma, que hace cena también y merienda. A raíz de esto también tenemos deporte, que tenemos en San Jorge, fútbol mixto hoy San Jorge, porque era antes femenino, pero hoy le llamamos mixto porque... Con esta vecina... Yeshi, Norma Catalán, que hace mucho viene laburando. Hace muchísimo tiempo. Empezó con un poco pibes, hoy tiene alrededor de 120 y 180, sumándole los varoncitos que hay.
¿Y a qué llevamos? ¿Qué a número? Que el pibe no puede sustentar su gasto de ir a un club fuera, porque hoy el colectivo vale el triple, porque la nafta aumentó, porque el recurso es más diferente. Y porque una cuotita, por más chica que sea, se pone brava. Se pone bravo, exactamente, y llegan a los barrios. También se sumó el deporte en la Loma, que no estaba visto, pero hoy tenemos deporte en la Plaza Loso Zamora, que construyeron vecinos también. Quedó muy bueno ese espacio, ¿no? Es un espacio abierto, zarpadísimo, que ojalá siga creciendo. Y bueno, hoy contamos con que tenemos una cancha y tenemos un fútbol femenino también. Ahí que tenemos lunes y miércoles el deporte en el barrio La Loma. ¿Y cómo es ese encuentro, Silvia, con los pibes, con las pibas? Me imagino que es un lugar en el que trasciende a la actividad de la pelota. Seguramente se enteran de alguna situación que han vivido, de no haber podido ir a la escuela por determinada falencia o de algún problema intrafamiliar incluso. ¿Cómo se lo maneja y cómo se lo aborda? Porque son muchas historias. Sí, yo lo que voy que el pibe encuentra el momento y encuentra a la persona, ¿no? Porque no todo pibe hoy va y te cuenta porque sí que le pasó tal historia. Hoy ellos buscan su momento, buscan con quién hablarlo, buscan la contención y donde se sientan protegidos. Tenemos todos los días casos diferentes de estos, que tratamos de abordarlo a veces llorando, riendo, abrazando, porque hay noticias buenas, hay noticias malas, y buscar el momento para dónde dirigirnos, ¿no? Diríamos, che, vamos acá, vamos allá, y cómo lo trabajamos, porque hay historias que son bastante complicadas y tenés que llevar un punto que decís, bueno, esto va lento, porque sabemos que hoy tenemos un Estado del cual no está dejando recursos para los pibes en los barrios. Estamos hablando de problemática de consumo, pero no nos estamos preocupando por garantizar espacios abiertos, de talleres, de recreativos. Hoy creo que empezar a enfocarnos en abrir espacios recreativos para que los pibes puedan llegar, para mí eso es la mayor seguridad, de decir están protegidos. Y bueno, es un día a día, que ojalá que en algún momento, digamos, en la nueva plataforma del Bloque de los Santos, que hoy sería donde se hizo la relocalización de las casitas, hay zarpados predios. Bueno, ¿qué futuro hay para esos predios? ¿Cómo se van a trabajar? ¿No? Porque no queremos que solo sea San Jorge, queremos que crezca el barrio, pero de deporte, que lleguen más talleres a distintas sociedades de fomentos, que los pibes tengan su contención y no solamente a la hora del deporte, que también sean escuchados, que tengan una trabajadora social que lo escuche, que tengan una psicóloga, porque la falta de psicólogo hoy adolescente es zarpadísima, se siente mucho. Y bueno, es un trabajo muy fuerte que están llevando adelante cada compañera. María José, en estos tiempos se habla de engranajes y estructuras como referente de Vientos de Libertad, que trabaja con personas en consumo, que desde tu experiencia tal vez puedas clarificarnos. Se habla de, bueno, una complejización mayor todavía de cómo está funcionando esa red de narcomenudeo en barrios, en localidades. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo evalúan? Y si eso hace que la modalidad de trabajo que suelen tener deba ayornarse, modificarse, replantearse. Sí, como Vientos y como MTE siempre planteamos que la problemática del consumo en la vida de la gente es el problema número 20, que para que llegue ese problema pasaron un montón de vulneraciones de derechos y ante eso se vuelve más complejo porque las vulneraciones de derechos hoy son mucho más complejas, los pibes y las pibas que llegan están mucho más arrasados. Esto que yo decía, hoy nosotros le estamos disputando los pibes y las pibas a la narcoestructura y con eso me parece importante en la pregunta de siempre caen los pibes, digamos, y eso también, y nuestros pibes. No hay una política por el funcionamiento del Poder Judicial, por el funcionamiento de la policía, no hay una política para cortar la cabeza de la narcoestructura y los grandes operativos que vemos siempre tienen que ver con los pibes que venden
El eslabón, el eslabón más débil, claro. El eslabón más débil, y eso fácilmente es reemplazable por otros pibes, y así la cadena no se corta nunca. Entonces es un debate profundo que tenemos que dar, pero también no tenemos que perder el horizonte de, bueno, nuestra tarea está en también disputar el eslabón más débil, en darle propuestas a los pibes y a las pibas que tengan otra posibilidad. También entender que ante la situación económica que estamos viviendo, muchas veces es una salida laboral, y eso lo tenemos que entender para poder trabajar sobre eso, para poder transformar esa realidad, para poder modificarla. Y creo ahí también esto que planteaba hoy y que plantea un poco Silvia, que tiene que ver con, bueno, pensar redes, pensar propuestas, pensarlas con los pibes, con las pibas, con la gente en los barrios, con las organizaciones. Creo que las mejores propuestas de políticas públicas han nacido, o por lo menos nosotros lo entendemos así, de la construcción desde abajo, porque son quienes viven todos los días las situaciones, porque son quienes saben estrategias solidarias para transformar esa realidad, y es un poco lo que venimos haciendo acá en Luján, con diferentes áreas, con diferentes organizaciones, y que obviamente es una tarea que empezamos a hacer, que queda mucho por planificar y transformar, pero va bien. Pero va bien, obviamente, en esto, ¿no? Las limitaciones que existen ante la ausencia, la presencia planificada de un Estado nacional que efectivamente quiere que esa población no exista. Digo, hoy a los pibes los está desapareciendo la miseria, el narcotráfico, y nosotros tenemos que pelear contra eso. Y es una disputa grande que tiene complejidad, porque tiene muchas aristas. No podemos hablar de consumo si no hablamos de la comida, no podemos hablar de consumo si no hablamos de la educación, no podemos hablar de consumo si no hablamos del acceso a servicios en los barrios populares, la urbanización de los barrios populares, no podemos hablar de consumo si no hablamos de la falta de posibilidades laborales para esos pibes y esas pibas, no podemos hablar de consumo si no problematizamos la situación de los pibes y las pibas en conflicto con la ley. No podemos hablar de consumo si no hablamos de talleres, propuestas deportivas. Entonces, ante eso sí es una situación muy compleja, que obviamente se van trazando y armando estrategias comunitarias, y que yo creo que las compañeras puedan visualizar esa realidad, sean la primera trinchera que llega, y eso también es importante decirlo. Las compañeras que sostienen los comedores, que están en nuestros dispositivos comunitarios, son las primeras que acceden a esa realidad, y por eso hay que escucharlas y construir con ellas una posibilidad de transformación ante eso. Pero sí, la situación es muy compleja porque tiene todas estas aristas, y no es posible hablar de consumo si no hablamos de todo eso. Le hago la última a las dos. Para que me dejen su reflexión. Cuando se denosta de las más altas esferas el trabajo de las organizaciones sociales, de la organización popular y comunitaria, uno piensa, y imaginémonos si se correrían, si dijeran, bueno, nos atacan, nos corremos, explota todo. A uno le da la impresión. Silvia, ¿cómo la ves? Yo creo que si nos corren, esto se viene a un desmadre, y si hoy no nos acompañamos, si no nos organizamos, no vamos a poder hacer muchos. A la hora de organizarnos, digo que nos tenemos que unir. Al unirnos, planificamos y en conjunto, y llegamos a distintas metas que queremos llegar a cumplir. Que los pibes no se nos pierdan, por ejemplo. Que los comedores dejen de existir. Ojalá en algún momento digamos, che, cerramos los comedores para abrir talleres, para abrir otros espacios de contención. Porque se termina esa necesidad. Exactamente. No porque no hay alimentos para abrirlo. Porque se termina la necesidad. Porque alimentos, hoy es otro punto, otro tema. Desde que Nación dejó de entregar, se siente. Hoy a nivel local podemos decir que tenemos un buen esquema con el municipio, del cual el municipio viene hasta el momento cumpliendo. No cerramos los espacios, nuestros espacios siguen abiertos. Que miramos alrededor y llegamos a dialogar con distintos vecinos, y nos dicen, el comedor que estaba a 2 cuadras cerró, el comedor que teníamos ahí tiene menos capacidad de gente y se quedan personas afuera. Bueno, nosotros no lo decimos, nosotros abrimos las puertas a quien sea. Y también ver al vecino, que es un punto que tenía una clase media, que estaba bien en su tiempo, hoy con un tupper haciendo la fila de un comedor es muy triste, porque ellos nos dicen, yo no quiero, no te pido para mí, solamente te pido que me des para darle a mis hijos, nada más.
Sí, yo creo que bajo la premisa de este gobierno nacional de que la libertad es destruir la justicia social, los lazos de solidaridad, de organización popular, de mirar al que se cae, al que está al lado y ayudarlo y transformar esa realidad, es una pelea que tenemos que dar. Yo creo que nos vuelve más fuertes, que vamos a dar esas batallas y esas peleas y que vamos a intentar, obviamente, seguir transformando la realidad desde el día a día, desde la solidaridad que construyen los compañeros y las compañeras en los barrios, desde también pensar las políticas públicas que efectivamente transformen, que efectivamente tengan recursos materiales y reales para esa transformación. Así que creo que también hay que apelar a trabajar con los vecinos y las vecinas, la importancia de la solidaridad, a la importancia de, en esta época y en un contexto generalizado del sálvese quien pueda, lo que hacen las compañeras transformando la vida de otros junto con las de ellas en su trabajo cotidiano, es valioso, hay que resignificarlo y hay que usarlo como bandera, porque efectivamente si no estuvieran las organizaciones, si no estuviera la comunidad organizada en el territorio, otra sería la realidad. Y hay que, por eso también, ponderar ese trabajo, ubicarlo en el lugar que corresponde y generar a partir de eso políticas públicas que transformen.